Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Dios te bendiga, mi nombre es Iván Calas y te saludo desde La Habana, Cuba, donde junto a mi esposa servimos en nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Nazaret, en el municipio de 10 de octubre. Hoy quiero que leamos y pensemos, reflexionemos en un pasaje súper práctico. Estoy hablando de Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo lo haré en Reina Valera de 1960. La palabra de Dios dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y creo que lo mejor que podemos hacer es analizar este texto haciéndonos preguntas a nosotros mismos. Vamos a ir viendo los versículos y preguntándonos las siguientes preguntas. Por ejemplo, en el versículo 9, podemos preguntarnos: ¿amo a otros con sinceridad o solo por apariencia? En el versículo 10, ¿me alegro cuando otros son honrados? ¿Realmente me alegro? ¿Me goza esto? ¿Busco el bienestar espiritual de mi iglesia? Fíjate, en el versículo 10 dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Prefieres a tu hermano? Versículo 11, me pregunto: ¿sirvo a Dios con pasión o por costumbre? ¿Sirvo a Dios con pasión o por conveniencia? ¿Sirvo a Dios a veces y otras veces no? ¿Sirvo a Dios? Versículo 12, mantengo la esperanza. ¿Soy constante en la oración? ¿Tengo una vida de oración? Eso es una pregunta que puede avergonzarnos. Versículo 13, ayudo a los necesitados, practico la hospitalidad. En el versículo 14, bendigo a quienes me persiguen. Gran cosa bien difícil. Versículo 15, me alegro y lloro con otros sinceramente. Estoy presente como iglesia en las alegrías y estoy presente como iglesia en las tristezas. Versículo 16, busco la unidad de la iglesia o aliento divisiones. ¿Estoy buscando una iglesia dividida o estoy buscando una iglesia unida? ¿Soy sabio en mi propia opinión? ¿Pienso que me las sé todas? Versículos 17 y 18. ¿Respondo al mal con bien? ¿Hago mi parte, todo lo que puedo para vivir en paz? Versículos 19 y 20. Confío en que Dios hará justicia. Versículo 21. Venzo el mal con el bien. ¿Respondo al mal haciendo el bien activamente o respondo al mal haciendo más mal? Quiero que veamos un poco, para ir respondiéndonos estas preguntas, el contexto de esta carta. El contexto histórico, el contexto cultural de esta carta. Hay que entender que Pablo escribe a los creyentes de Roma, que era una iglesia mixta, una iglesia de judíos y gentiles. Y ahí Pablo presenta una exposición completa del Evangelio. Habla de la justificación por la fe, habla de la santificación y victoria sobre el pecado, habla sobre el plan soberano de Dios con Israel, con los gentiles. Y en el capítulo 12 se marca un giro, un gran giro en la carta.
Dice Pablo en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y ahí Pablo pasa de doctrina a vida práctica. Ahora, ese creyente justificado, regenerado, que nos viene hablando Pablo durante toda la carta, bueno, es capacitado por el Espíritu Santo para vivir de forma transformada, para vivir una vida cristiana. Veamos el contexto histórico. Roma era una ciudad marcada por la corrupción moral, por la idolatría, por la brutalidad, por la competencia por el poder. Y Pablo llama a los cristianos a vivir de una manera radical, de una manera radicalmente distinta. ¿Qué les dice? No vengarse, bendecir a los que los persiguen, vencer el mal con el bien, prepárense para una persecución, pero bendiciendo a los enemigos. Pablo enseña a confiar en la soberanía de Dios sobre la justicia, algo vital en tiempos de opresión. Podemos ver, comparado con la cultura romana, la diferencia de lo que está diciendo Pablo, de lo que nos quiere decir Dios hoy. Por ejemplo, en ese contexto romano, no, Pablo no está hablando de un orgullo del estatus social. Pablo dice, prefiéranse en honra. Esa ley de talión que aún se hablaba en ese momento, dice, no, 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 eso no, esa venganza personal no es así. No paguéis mal por mal. La sociedad romana despreciaba a los humildes. Bueno, Pablo nos dice en el versículo 16, asóciense con los humildes, asociarse con los humildes. Competencia, envidia, no, 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 gozaos con lo que se gozan. Violencia ante enemigos, no, 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 no. Pablo dice, dale de comer a tu enemigo, ahí en el versículo 20. Pablo está hablando de hacer algo diferente, algo contrario a lo que el pecado hace en una sociedad pecaminosa. Un pueblo santo viviendo valores de reino de Dios dentro de ese imperio romano. Pero, ojito, ese imperio romano puede ser nuestros países, nuestras sociedades, nuestro barrio, nuestra zona, nuestro municipio, nuestra provincia. Debemos responder de la misma forma que respondieron esos cristianos. Debemos actuar de la misma forma que respondieron esos primeros cristianos. Porque, ¿acaso nuestra sociedad no es como esa sociedad romana, marcada por la corrupción moral, por la idolatría, por la brutalidad y por la competencia por el poder? Al menos la sociedad en la que yo vivo es una sociedad corrupta moralmente, hay idolatría, hay brutalidad. Podríamos decir que es idéntico, al menos espiritualmente, a ese contexto romano. Y debemos vivir de la misma forma que ellos. Hoy, en una época de polarización que tenemos, en una hostilidad cultural, incluso con tensiones dentro de la propia iglesia, Romanos 12, del 9 al 21 y todo Romanos 12, nos habla de un modelo de cómo vivir como ciudadanos de reino en medio de cualquier sistema mundano. Pablo nos está exhortando a no estar contaminados con lo que hay afuera, a no estar contaminados con el mundo, a no hacer las cosas con el sistema del mundo, sino con un sistema redimido, con un sistema transformado, con una manera de vivir viva realmente, una manera de vivir inspirada por el Espíritu. Podemos decir que una iglesia transformada por el Espíritu Santo vivirá con un amor tan radical que hasta sus enemigos verán a Cristo en sus acciones. ¿Estoy realmente siendo distinto? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Yo soy diferente al mundo? ¿Cristo se ve en mis acciones? ¿Mis enemigos pueden ver a Cristo en mis acciones? Para terminar, me gustaría reflexionar rápido en un versículo para nosotros los jóvenes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros como jóvenes, teniendo el mejor mensaje, el mayor mensaje, el mensaje más importante, ¿cómo vamos a estar de perezosos? Sin hacer cosas, sin estar fervientes, sin estar sirviendo al Señor. Necesitamos influenciar, necesitamos impactar. Tristemente, puedes conocer a jóvenes perezosos.
Cuando los jóvenes, se supone, como dice la palabra de Dios, que en los jóvenes está la fuerza, que los jóvenes no sean perezosos. Mi llamado para ti, si eres joven, es dejar la pereza y servir al Señor, fervientes en espíritu. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.